Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Ciencias Naturales para el 9º grado. El tema que vamos a tratar es la estructura de la Tierra. Primero vamos a hablar acerca de la estructura de forma general. La Tierra está compuesta de 3 capas principales, que son la atmósfera, que es la parte gaseosa de nuestro planeta. Luego está la hidrosfera, que es la parte líquida, que está compuesta por los ríos, lagos, mares, océanos, etcétera. Y luego tenemos lo que es la geosfera, que esto es la parte sólida de nuestro planeta. El conjunto de estas 3 capas principales pues forman lo que es la biosfera de nuestro planeta, que es lo que sustenta la vida tal y como la conocemos nosotros en la actualidad. Cada una de ellas pues tiene una función específica para que se pueda dar la vida en nuestro planeta, pero en ese momento nos vamos a enfocar primero en la parte sólida de nuestro planeta, que es la geosfera. Y la geosfera se divide pues en varias capas, que son lo que es la corteza, el manto y el núcleo. La Tierra está formada por capas con densidades diferentes, siendo la capa más densa la que está en el interior, a lo menos, y la menos densa en la que está en la capa exterior, que sería la atmósfera. Las capas son concéntricas, esto lo veremos más adelante. Bien, existen 2 formas de estudiar lo que es la estructura interna del planeta Tierra, o sea, la parte de la geósfera, y esto es dependiendo de del punto de vista geoquímico, que organiza las capas según su naturaleza petrológica, o sea, las características que tiene cada una de las capas que están formando lo que es la parte sólida del planeta. Y también la podemos ver desde el punto de vista geodinámico, que eso consiste en cómo se organizan las capas y cómo están su funcionamiento mecánico. En el caso de la geoquímica, pues la podemos dividir en lo que es corteza, que es la capa más externa, y esta está formada por lo que es la corteza continental y la corteza oceánica, que vamos a verla más adelante en qué consiste cada una de ellas. El manto, que sería la parte intermedia de nuestro planeta, que esto es, se divide también en lo que es el manto superior y el manto inferior, y también tenemos lo que es un núcleo, que es la parte central de la parte geósfera, de la geósfera, que esto tiene un núcleo interno y un núcleo externo. Ahora, con respecto al comportamiento mecánico, se divide en 3 partes también, que está la litosfera, que abarca lo que es parte de la corteza y parte del manto. Ya vamos a ver por qué se divide, por qué el comportamiento mecánico es diferente al geoquímico. Ese, pues, abarca lo que es la litosfera continental y la litosfera oceánica. Luego tenemos la mesósfera, que cubre el resto del manto, y luego tenemos la endósfera, que equivale a lo que es el núcleo. Aquí vemos un corte transversal de lo que se supone que sería la estructura de nuestro planeta, porque sinceramente no se puede decir a ciencia cierta si es esto exactamente, aunque hay muchos estudios que lo afirman y están muy reconocidos. Por diferentes medios se ha investigado y se considera que esta es la estructura que posee nuestro planeta. Vemos acá que está dividido lo que es el núcleo externo y el núcleo interno. Y aquí tenemos el manto inferior y el manto superior. Y esta pequeña franja que vemos aquí arriba sería la corteza terrestre. Ahora, en el caso del comportamiento mecánico, vemos que aquí tenemos la endósfera, que es básicamente el núcleo, completamente el núcleo, y luego tenemos la mesósfera, que esto abarca parte del manto, y tenemos luego la litosfera, que abarca lo que es la parte más externa del manto y lo que está sobre del manto, que es la corteza. Pero estas 2 capas, estas 2 porciones forman lo que es la litosfera. ¿Por qué se divide en estas capas? El comportamiento mecánico está relacionado con cómo se está moviendo las capas de cada uno de nuestro planeta, estas capas. Resulta que la parte de la endósfera pues se está moviendo a diferente velocidad que la parte de la mesósfera. Igual la litosfera se mueve a diferente velocidad.
Esto hace que la parte interna se mueva de una forma, la parte de la mesósfera se mueva de otra forma y la parte de la litosfera también tenga otro tipo de movimiento. Bien, entonces, como les decía, en el caso del comportamiento mecánico está relacionado con el movimiento que están haciendo las diferentes partes de nuestro planeta, de la parte de la geósfera. Estas se comportan como como una sola sustancia. Estas de acá se comportan también como la misma y están girando en una velocidad igual. Esta parte del núcleo también está girando a una velocidad igual y esta parte de la litosfera también está haciendo su propio movimiento. Ahora, si nos vamos a las características químicas, la parte del núcleo tiene casi las mismas características químicas y el manto también tiene casi las mismas características químicas. Entonces, por eso es que difiere en cuanto a al movimiento mecánico con las características químicas, mientras que la corteza tiene otras características químicas diferentes a las del manto y diferentes a las del núcleo. Por eso están divididos de esta forma. Ahora, con la relación aquí de por qué están manto superior y manto inferior, es porque esta parte de acá tiene una consistencia diferente a lo que es el manto inferior. Igual en el caso del núcleo. En el núcleo hay una variación de consistencia y de minerales, y eso hace que se dividan en lo que es núcleo interno y núcleo externo. Con respecto a la corteza, pues, solo es dependiendo de dónde se encuentre ubicada. Si está bajo el mar, pues es corteza oceánica. Si está formando continentes, pues sería corteza continental. ¿Preguntas con respecto a eso? No. Bien, No, pero aquí tenemos un pequeño gráfico que mide la distancia que hay de la superficie hacia abajo. En el caso de la corteza, en las partes altas puede llegar a ser una distancia de 90 kilómetros y en las partes bajas, como en las partes oceánicas, puede ser de 7 kilómetros, bastante delgada. En el caso del manto superior, pues desde la parte superior hacia abajo, desde donde divide la corteza hacia abajo, puede medir hasta 700 kilómetros aproximadamente. Y del manto superior, donde se divide el manto superior hacia el núcleo, puede medir también, pueden ser 2.900 kilómetros. Ahora, en la parte interna, lo que es del manto inferior a lo que es el núcleo interno, esto puede medir una distancia de 5.100 kilómetros. Ahora, cada una de estas divisiones tienen un nombre dependiendo de la persona que las encontró, en honor a la persona que las encontró o que las definió. Entonces, la primera división, pues tenemos esto que se le llama la división o la ruptura de lo que es Mohorovičić. Luego tenemos la de Repeti, la de Gutenberg y la de Lehmann. Bien. Y tenemos estas mismas en la parte de lo que es el modelo geodinámico, o sea, en la parte mecánica. Siempre están ahí. Lo que pasa es que pues están más orientadas a lo que es el modelo geoquímico. Ahora vamos a ver un poco de la estructura y además un poco más en detalle. Eso es lo que mencionábamos anteriormente de la parte de lo que es cuánto es lo que mide en distancia y a la temperatura que se encuentra en cada una de estas estructuras. En el caso de la corteza, pues vemos acá que tiene una densidad de 2.7 kilogramos por metro cúbico y puede medir de 7 a 70 o a 90 kilómetros. Bien, en el caso del manto, tenemos que este mide aproximadamente pues 2.900 kilómetros, perdón, y tenemos manto superior e inferior, y este puede estar de 500 a 2.000 grados Celsius. En la parte más interna, pues puede llegar a una temperatura de 3.000 grados Celsius. En el caso del núcleo,
En el núcleo, pues, vamos a ver que puede ir de 5.000 a 6.300 en la parte del núcleo externo, y en la parte del núcleo interno, pues, puede llegar a unos 6.500 grados Celsius. Bien, ahora sí, un poquito acerca de las características químicas y de densidad de lo que es la corteza. Entonces, tenemos aquí que la corteza terrestre se encuentra desde la superficie a la descontinuidad de Mohorovic-Zec, de 7 a 90 kilómetros, se ocupa el 1% del volumen del planeta, solamente un 1%, es una capa bien delgada, y el 3% de la masa total. Se diferencian dos tipos de corteza: la corteza continental, que tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico, kilogramos, un espesor de 20 a 90 kilómetros y es rica en silicio y aluminio, mientras que la corteza oceánica tiene una densidad promedio de 3 gramos por centímetro cúbico y un espesor entre 5 a 10 kilómetros y es rica en basalto. El basalto es la piedra que se solidifica después del magma. A eso se le llama basalto. Cuando el magma se solidifica, pues esa roca que queda se le llama basalto, que es una piedra como parecida a vidrio, pero de color negro. Luego tenemos lo que es el manto. El manto se encuentra desde la descontinuidad de Mohorovic, de 7 a 90 kilómetros, hasta la de Gutenberg, que es 2.900 kilómetros hacia abajo. Tiene una densidad de 3.3 a 5.7 gramos por centímetro cúbico y ocupa el 83% del volumen del planeta. Es la parte más amplia de lo que es la estructura del planeta. La mayor parte de la masa del planeta está en el manto, que está compuesto de básicamente roca, formado por peridotita, dice, roca ígnea, y densa con abundante hierro y magnesio. Se pueden diferenciar dos capas: lo que es el manto superior, que va desde la descontinuidad de Mohorovic, de 7 a 90 kilómetros, hasta la de Repeti, que es de 700 kilómetros. Su temperatura va de los 500 a los 2.000 grados Celsius y tiene una densidad de 3.3 gramos sobre centímetro cúbico. Luego tenemos el manto inferior, que es más denso que el manto superior, por el cual hay mayor presión. Va desde la discontinuidad de Repeti hasta la de Gutenberg, que tiene una temperatura aproximada de 3.000 grados Celsius y una densidad de 5.7 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, ¿por qué creen que la densidad entre más hacia abajo va, mayor es la densidad? ¿Alguien sabe? Ok, bien. La densidad va aumentando conforme van las capas hacia abajo, hacia el fondo, hacia el centro, debido a que el peso de las capas superiores pues van presionando lo que es las moléculas que están más internas. Entonces, conforme vaya avanzando hacia la profundidad del planeta, entonces las sustancias se vuelven más densas. Por eso es que la densidad va aumentando cada vez más. Luego tenemos el núcleo, que se encuentra desde los 2.900 kilómetros de profundidad, desde la descontinuidad de Gutenberg hasta el centro del planeta, y que estos son alrededor de 6.370 kilómetros. Tiene una densidad de 10 a 13 gramos por centímetro cúbico y ocupa el 16% del volumen del planeta, el 32% de la masa total, y está formado por 94% de hierro y un 6% de níquel. Esto es lo que hace que nuestro planeta tenga un centro magnético, lo que hace que las brújulas se muevan y se formen los polos magnéticos, debido a que la gran cantidad de hierro que hay en el centro, pues está magnetizado, y eso pues causa el campo magnético que proporciona la Tierra. Se diferencian dos capas, que es el núcleo externo, que se cree que está fluido
y va desde los 2.900 kilómetros de descontinuidad de Gutenberg hasta los 5.100 kilómetros en la descontinuidad de Leckmann. Su temperatura va de 5.000 a 6.000 grados Celsius. Y luego tenemos el núcleo interno, que está sólido, se considera de que está sólido debido a algunas pruebas que se han hecho, y va desde los 5.100 kilómetros hasta el centro del planeta. Su temperatura va aproximadamente de los 6.500 grados Celsius. Esta capa es la más responsable de lo que es el campo magnético terrestre, debido a que tiene un movimiento rotativo, lo que hace que se cree una fricción entre las moléculas de hierro, y eso hace que se cree un campo magnético. El núcleo interno sigue creciendo según se enfría la Tierra, y el material fluido del líquido externo cristaliza en forma de hierro. El núcleo interno gira a unos 20 kilómetros año más rápido que el externo. Unos 20 kilómetros por año más rápido que el externo. Ahora vamos a ver la estructura geodinámica, o sea, el movimiento que están haciendo de rotación, lo que es las diferentes capas de nuestro planeta. Y se diferenciaban tres. Teníamos la endosfera, la mesósfera y la litosfera. Bien. Y aquí vemos cómo están estructuradas. Dice que en el caso de la litosfera, pues va desde los 7 a los, la corteza, que es de los 7 a los 90 kilómetros desde la discontinuidad de Morovicic, y también agarra parte del manto. Ya vamos a continuar. Primero vamos a hablar acerca de la litosfera. Dice que es la capa sólida y la más superficial, que está formada por la corteza terrestre y una porción del manto superior, dispuesta sobre el manto con una capacidad de fluir en esta parte donde se encuentra la capa más externa del manto, y justo debajo de la capa de la corteza, pues ahí hay una capa fluida, que es lo que hace que se hagan los volcanes y que se hagan el movimiento de la corteza. Como la parte interna del planeta se encuentra en movimiento, pues eso hace que esta parte fluida de la parte superior del manto cree cierto movimiento. Entonces eso hace que las placas tectónicas también se muevan entre sí. Pero si las capas tectónicas fueran una sola, entonces no habrían muchos fenómenos como los que tenemos en la actualidad, que son los terremotos, los volcanes, los tsunamis, entre otros sucesos geológicos que se dan debido a que la capa de la corteza no está sólida, ni es una sola, una sola estructura, sino que está fragmentada. Esos fragmentos se están moviendo en lo que es la capa fluida de la capa superior fluida, que es del manto. Entonces eso hace que la capa superficial, que es la corteza, se mueva a una diferente velocidad de lo que es el manto, debido a que no están sujetas, sino que se encuentra flotando en esta parte que es el magma. Dice, su límite inferior no es nítido, o sea, no es exacto. Podemos decir que va desde la superficie hasta la profundidad de 30 o 40 kilómetros en la zona de la corteza oceánica, y de 100 a 130 kilómetros en la zona de la corteza continental. Está dividida en fragmentos llamados placas litosféricas, y existe la litosfera oceánica, que es la que está bajo la corteza oceánica, con un grosor que mide de 100 kilómetros, y está la corteza continental, que está, la litosfera continental, perdón, la que está bajo la corteza continental, y con un grosor comprendido entre 150 a 200 kilómetros de espesor. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Entonces tenemos la litosfera, que está la litosfera de la corteza terrestre, y la porción de lo que es el manto superior. Esta pues forma lo que es la corteza continental y la corteza oceánica. ¿Preguntas hasta el momento, gente? Nada. Bien, ahora vamos a seguir entonces con la mesósfera. La mesósfera comprende el manto inferior,
que va desde la litosfera hasta la descontinuidad de Gutenberg a los 2.900 kilómetros de profundidad. En su parte superior de la mesósfera se encuentra una zona donde el manto empieza a fluir. Algunos autores, esta parte que no es una capa, dicen algunos autores, la consideran incluida en la mesósfera. En la parte de debajo de la mesósfera, junto al núcleo, puede aparecer el nivel D, que es este que vemos acá. Tiene las mismas características físicas y químicas descritas en el manto. Densidad entre 3.5 a 5.5 gramos por centímetro cúbico, y ocupa casi el 83% del volumen del planeta y casi el 65% de la masa total. Formado por peridotita, rocas ígneas y rocas ígneas densas con abundancia de hierro y magnesio. Eso en la parte de la mesósfera. La capa sólida esa está sometida a elevadas presiones y temperaturas que facilita un comportamiento plástico, facilitando la existencia de corrientes convectivas, o sea que se mueve en forma circular. A eso se refiere a eso de los movimientos convectivos o de las corrientes convectivas, o sea que está en una rotación esta parte de lo que es el manto, debido a que está en una consistencia semifluida, pero también en la parte más externa, pues también tenemos lo que es roca sólida. Luego tenemos la astenosfera, que esto es en la zona del manto, donde empieza a fluir el manto. La zona donde el manto empieza a fluir se le llama astenosfera. Por lo menos en este concepto de astenosfera se manejaba anteriormente, pues ahora solamente se ha dejado lo que es la litosfera, la mesósfera y la endosfera, pero también en algunos textos pues se identifica lo que es la astenosfera, que es un término y un concepto que desapareció como capa en el año 2000 con el uso de las demografías sísmicas. Algo histórico dice, se considera una capa que rodea la mesósfera. Corresponde a la parte de abajo del manto inferior, desde 30 a 130 kilómetros en la parte superior, hasta los 250 a 300 kilómetros. Está formada por los mismos materiales de la mesósfera. El material está en un estado de fusión parcial, lo que provoca un descenso de la velocidad de transmisión de las ondas sísmicas. No todos los científicos están de acuerdo con su existencia. Por eso es que ya no se maneja. El término pues desapareció en el año 2000, ya no se aplica lo que es este modelo geodinámico, solamente se ubica en lo que son estas tres estructuras, que serían la litosfera, la mesósfera y la endosfera. Pero como algo histórico también se revisa lo que es esta parte de la astenosfera. Con respecto al nivel D, tenemos que la capa de continuidad dispuesta en la base de la mesósfera tiene un espesor de 300 kilómetros. Se frenan las ondas sísmicas en esta zona, probablemente a que su material está parcialmente fundido, o sea que se encuentra semilíquido, especialmente en los lugares donde exista un mayor calor procedente del núcleo. Es muy gruesa bajo África y en el Océano Pacífico. De esta capa surgen los penachos o plumas calientes. Se forman a partir de litosfera que subduce y consigue llegar hasta la descontinuidad de Gutenberg. Aparece descontinuo en aquellos lugares donde la temperatura que emite el núcleo es más alta. Luego vamos a ver a qué se le llama esto de descontinuidad y subducción. Luego lo vamos a ver más adelante, tenemos el tema cuando veamos el movimiento de las placas tectónicas. Y luego tenemos la endosfera, que serían los límites de las características correspondientes con lo que es el núcleo en la estructura geoquímica. Y básicamente el núcleo pues se mueve en una sola armonía. Tenemos que en el caso del núcleo interno pues hay una cierta variación de la velocidad, pero el núcleo en sí se mueve en una cierta armonía. Por eso no hay una división ahí en este sentido.
y conforman lo que es la parte central de lo que es la estructura geodinámica con el nombre de endosfera. ¿Alguna pregunta con respecto al tema, muchachos? ¿No? Bueno, lo dejamos ahí entonces. Hasta la siguiente clase.